Mira, en primer lugar, yo creo que el saldo de la actuación del PAN en la vida política nacional es positivo. Yo creo que ha hecho muchas cosas buenas, desde luego, hemos cometido errores, hemos cometido equivocaciones, ha habido desviaciones de la doctrina del PAN, sin duda, pero creo que el saldo es positivo. Como bien dice Enrique Krause, la transición hacia la democracia no se hubiera explicado sin la existencia del PAN. Haber creado un partido en 1939 con vocación democrática, con respeto a la ley, partiendo de la ciudadanía, me parece que es una de las grandes hazañas cívicas en la historia de México. Creo que don Manuel tuvo esa visión y hay muchas cosas a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, que también nos llevan a una terrible hazaña de darle continuidad a esas tradiciones. Yo creo que este es su más grande desafío. Y desde luego yo diría que el PAN tiene varias etapas. La etapa del apostolado, de la abnegación, la etapa de cuando ya tuvo vocación de poder, la etapa de cuando ya ejerció poder. No era lo mismo ser congruente desde la oposición que ya estando en el poder. Ahí es en donde vino el gran desafío, con un material humano que somos los mexicanos, en donde es escasa la cultura política. Para mí esa es la mayor importancia hoy en día, cómo enaltecer la cultura política para la democracia. Lo cierto es que, y esto también lo ha dicho María Elenita, que nos han etiquetado al PAN de muchas causas. Y para mí ahorita, dentro de su tradición, yo resaltaría varios debates. Ya se refirió María Elenita al debate entre Vasconcelos y Gómez Morín. Afortunadamente fue epistolar. El 3 de noviembre de 1928, Gómez Morín le dice a Vasconcelos: vamos a formar una organización política perdurable, que eduque al pueblo de México para la democracia, que siembre valores, que haya capacitación. Si llega usted a la presidencia de la República, ¿estará usted preparado para integrar un equipo con quienes va a gobernar? O sea, Gómez Morín apostó por el largo plazo, no apostó por el triunfo en la siguiente esquina. Y ese es un dato muy importante desde antes que se fundara el PAN. En 1939, y también en esto se refirió Julio, hay una cosa que ha pasado desapercibida. Gómez Morín, acompañado de Teófilo Olea y Leiva, uno de los 7 sabios, se entrevistó con Andreu Almazán en Monterrey. Don Manuel y Teófilo Olea y Leiva. No le gustó a don Manuel Andreu Almazán, no lo vio con tamaños. Y viene la elección, viene la creación del PAN, y el sábado 16 de septiembre, ustedes dicen qué memoria tiene Juan José, y quien le dice que no estoy inventando. Pero sí, fue sábado. Fue sábado. El sábado, después de que se aprueban los estatutos, principios de doctrina y todo, alguien se levanta y dice: ¿y por qué no discutimos al candidato? Hay un candidato que está caminando en el país, Andreu Almazán. Don Manuel se queda y empieza la discusión. Efraín González Luna dice una frase: que no nos obnubile, que no nos confunda la neurosis de la escaramuza. Es lo que dice Luis Felipe, la institucionalidad. A favor de que se postula Andreu Almazán se anotan Aquiles Elurdi y Manuel Herrera y Lazo. Uno de los peores enemigos del PAN en cuanto a su historia de los panólogos es Abraham Nuncio, y Abraham Nuncio dice y reconoce que en toda la historia pocas asambleas han tenido el nivel de ese debate cultural, histórico, ético. Y ahí Manuel Herrera y Lazo dice: sí, debemos poner los ojos a las estrellas, pero hay que voltear al camino para no tropezarnos con las piedras. Ese es el dilema en que vivimos permanentemente, entre el ideal y la realidad. Y don Manuel, desesperado para evitar que se eligiera a Andreu Almazán, propone a González Luna. Y González Luna se queda sorprendido, pide la palabra y dice: señores, no, yo no estoy preparado, no estoy preparado. Viene la elección y pierde don Manuel. Qué orgullo que la primera decisión que se pone a consideración de la convención del recién nacido partido la pierde el presidente y el fundador, y se elige a Andreu Almazán. Y don Manuel, muy hábil, fíjense ustedes,
les dice: señores, nada más que vamos a hacer una cosa, no vamos a llevarle a Andreu Almanzán en una bandeja la candidatura, que cada uno en lo individual lo apoye y que quede ese criterio. Se diluyó la candidatura de Andreu Almanzán. Por eso es hasta el 52 cuando el PAN tiene su candidato a la presidencia de la República. En el 46 se invita a Luis Cabrera y Luis Cabrera rechaza, diciendo que es el más alto honor que se le ha concedido, pero rechaza la postulación. Pero ahí viene algo muy importante, porque don Manuel y don Efraín, que se tenían un enorme afecto y respeto, le escribe una carta a don Manuel que está en la correspondencia y le dice: don Efraín, perdón, lo propuse sin consultarlo. Y don Efraín responde algo que me parece que debe ser el principio hoy más importante: don Manuel, no necesita usted pedirme perdón, porque usted y yo tenemos un deber: defender y proteger el honor y los principios del PAN. Qué hermoso, el honor y los principios del PAN. Un partido con honor, un partido con principios. Mira, Castillo Peraza decía algo que me parece muy importante. Es una ley física que un cuerpo, entre más pequeño, su cohesión es mayor. Entre más crece, su cohesión es menor. O sea, se dan fuerzas centrífugas. Evidentemente, aquella frase de Manuel Gómez Morín de que aquí nadie viene a obtener, pues era una frase muy adecuada para un partido en donde se venía a correr riesgos, no tan solo obtener. O sea, se ponía en riesgo el patrimonio, la familia, la seguridad personal. Un partido cuando arriba al poder, pues me parece que la frase ya no tiene sentido. Evidentemente, la gente va por obtener y se vale, porque a eso vamos a un partido político. Entonces, el PAN sí hay una etapa en donde la doctrina es lo más importante y yo sí creo que ahí está el enorme reto. Hemos olvidado la capacitación. Hemos hecho a un lado esto de que fuéramos una escuela de educación cívica, de educación democrática. Me parece que ahí hay un enorme reto hacia el PAN. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Por qué se la pregunta? ¿Qué hacer? Y miren ustedes, afortunadamente el PAN es de tradiciones, hay historia. Estoy leyendo un libro que se los recomiendo, además de los 4 que están ahí a la venta, que es El Gran Reformador, el Papa. El Papa dice que hay 4 principios políticos. Primero, la unidad supera el conflicto. Sí, pero unidad en torno a qué? No, unidad no en torno a lo que me ordenes, ¿verdad? Convénceme, y convénceme con argumentos. Porque en el PRI era, disciplínate. ¿Pero por qué? Pues porque lo dice el de arriba, disciplínate. Pues no, yo por eso renuncié al PRI. Yo renuncié al PRI porque no me hicieron senador. Sí, pero además Luis Felipe y yo éramos diputados federales juntos. Él era del PAN y yo era del PRI. Y él vio que yo subía, porque me encanta a mí la tribuna, me encanta. Salinas me dijo: ¿por qué quiere ser senador? Porque tuve una entrevista con él el lunes 9 de mayo. ¿Para qué quiere ser senador? Porque le quiero confesar algo, señor presidente. Yo tengo orgasmos en la tribuna. Espirituales, internos, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué principios iba yo del Papa? Era la unidad en torno al conflicto. 1, el todo es más importante que las partes, evidente. Un principio rudo, suena fuerte. La realidad prevalece sobre la idea. Hijo, lo dice el Papa Francisco. O sea, tenemos que reconocer primero la realidad. Efraín González Luna decía: hay realistas que son farsantes, quédate en tu realidad. O cuando el gobierno dice: seamos realistas, ay Dios, ahí viene un recorte, ahí viene un impuesto. No, seamos realistas para conocer nuestra realidad, pero también para transformarla, no quedarnos en ella. Y el 4 principio, que también es difícil, he tenido que estar consultando, ayúdenme para descifrarlo: el tiempo es más importante que el espacio. Tal vez es la trascendencia, tal vez. Y dice el Papa Francisco también: no una unidad uniforme, sino una diversidad reconciliada.
Pues mira, hace 2 décadas estuviéramos hablando del 97. En el 97 el PAN desempeñó un papel muy importante cuando arribó a la Cámara y se formó el G4, el grupo de los 4, que era el PAN, el PRD, el Partido Ecologista y el Partido del Trabajo. Y se independizó el poder legislativo, o sea, se terminó la hegemonía de un solo poder. Yo creo que eso fue un paso muy importante en la democracia en México. Y ahí se empezó ya a vislumbrar la posibilidad de arribar a la presidencia de la República. Yo creo que el PAN tiene, como todos los partidos en el mundo y como la historia de las ideas políticas, esta tensión permanente entre ideales y conductas y actitudes. Siempre hay una distancia. O sea, yo no creo que ningún partido pueda ostentarse de que se conduce al 100% respetando sus valores. Lo importante es el saldo final. Entonces, hace 20 años, pues estábamos ya rumbo al 2000, la discusión si Fox era el indicado o no. Yo creo que hizo bien el PAN en apoyar a Vicente Fox. El panismo de Fox es muy relativo. Él mismo manifestó que había que darle vacaciones a la doctrina. Sin embargo, Fox fue respetuoso del PAN. Y su sexenio creo que tuvo logros en política exterior, en política... Y el mismo caso de Felipe, también con fallas. Pero creo que el saldo fue positivo y de ahí vino lo que se da en todas las democracias, la alternancia. En este caso, más que alternancia, fue retroceso, porque regresó un PRI que desde mi punto de vista es peor que el PRI de antes. Como bien lo dice Javier Sicilia, me encantó la frase, no es más de lo mismo, es peor de lo mismo. Entonces ahí sí también hay culpa nuestra, o sea, el que el PRI haya arribado al poder es porque de alguna manera la ciudadanía sintió que el PAN no había estado a la altura de las expectativas que había creado. Pero hace 20 años me parece que fue definitivo, en donde el PAN prácticamente ya se estaba encauzando a la postulación de Vicente Fox y a la conquista de la presidencia de la República. La clase política más madura de Latinoamérica es Chile, para mí. Chile, Costa Rica, Uruguay. En Chile, al caer Pinochet, cuando ganan el no y entra Patricio Aylwin, se conforman 4 principios. Principio número 1, toda la verdad que aflore. La verdad despide una energía, suelta una energía. Segundo, toda la justicia que sea posible. No me eviten, no me obliguen a meter a la cárcel a Pinochet porque eso se decompone. Y tercero, hagamos un ejercicio de reconciliación. Pero a estos principios los partidos agregaron 4 más. Primero, enfrente no tienes un enemigo que tengas que exterminar, sino un adversario con el que te tienes que entender. Segundo, no todo debe ser politizado. Nosotros, partidizado mejor dicho, politizado es un término que lo hemos degenerado, porque politizado quiere decir hacer un problema de muchos. Partidizado, no todo debe ser partidizado. Eso es izquierda, eso es de derecha, evita el acuerdo. Tercero, la preeminencia del interés nacional. Y cuarto, deslindar la economía de la política. Eso no lo hacemos. Vamos a una negociación como la intentó Vicente Fox, como la intentó Felipe Calderón, por ejemplo en materia energética, que ahora resulta que es el gran éxito cuando ellos se opusieron en su tiempo. Vamos a una negociación, no, pero también vamos al presupuesto y también vamos a ver esta otra cosa. No, las iniciativas hay que analizarlas en sus méritos, en sus propios méritos. Entonces, no quisiera yo ya seguir abusando de la palabra, porque yo soy una gente de origen tropical. Decía Castillo Peraza, ve al grano. Lo desesperaba yo, de que yo andaba. Y le digo, esos pídeselos a los de Chihuahua que caminan en el desierto. Yo aprendí a caminar en la selva. Me salgo del camino, se me olvida regresarme al atajo. Pero lo desesperaba yo, pero bueno. Yo siento, y ya en mi último tramo, leo mucho poesía. La poesía despierta sensibilidad, ayuda. Decía Víctor Hugo que los héroes tienen un costo exorbitante, salen más baratos los poetas. Y creo que es cierto. Y hay 3 versos con los que voy a terminar. Un verso de Benedetti que dice:
Resumiendo, no somos los que somos. Caemos en la hipocresía, eso lo agrego yo. No somos los que somos, caemos en la hipocresía. Ni menos los que fuimos. ¡Ay Dios! Ni menos lo que fuimos los fundadores. Tenemos un desorden en el alma, pero vale la pena sostenerla con las manos, los ojos, la memoria. Ahí está un primer verso. Segundo verso, de un poeta que no conocía yo, lo descubrí recientemente, Roberto Juarros, que dice: no se trata de elegir esto o aquello, tampoco de sumarlo, se trata de que llegue la resta. La resta. O sea, no tenemos por qué ir con gente que no está queriendo al PAN y haciendo alianzas de las que después nos podemos arrepentir. Yo, en 47 años de vida política, sí creo que hay algo que se equipara al agua y al aceite: la honradez. Porque si se va a postular una gente deshonesta, ahí sí, y yo tengo mucho temor de que, por ejemplo, Tabasco, que es mi estado, yo tengo 2 estados, soy chiapaneco y soy tabasqueño. Cuando me conocen mucho en Tabasco, hago política en Chiapas y viceversa. Entonces, se habla de unos candidatos que me ponen los pelos de punta, ¿verdad? Entonces, ahí está la resta. No tengamos miedo, lo dijo Luis Felipe, a las purgas, a depurarnos, a decir no tenemos por qué. Y la condición humana. La condición humana, antes de que llegáramos a este recinto, María Elianita me hablaba, y todos lo dicen, la enorme amabilidad de don Manuel. Y ahí nos hemos deteriorado. Mira, hacer pronósticos a estas alturas está tremendamente difícil. Como bien dice una frase, la única profesión que no tiene futuro es la de profeta. Yo creo que las encuestas no tiene caso, inclusive yo les diría que se ahorren esos recursos. Las encuestas están dando una fotografía de hoy que puede ser tremendamente diferente a lo que suceda en julio del año próximo. Yo creo que México está cambiando a velocidad de vértigo, y no tan solo México, todo el mundo. El 1 de octubre estamos viendo hoy noticias de lo que puede pasar en Cataluña, casi con la fuerza pública evitar el referéndum. Ahí tenemos elecciones el 24 de este mes en Alemania. Yo confío en que Angela Merkel gane, para mí es la líder del pensamiento occidental, del pensamiento democrático ante el vacío que ha dejado Estados Unidos. Tenemos elecciones en Chile, que también es muy importante porque es factible el retorno de Sebastián Piñera, que pues es la derecha en Chile. Y Chile para mí es la democracia más madura junto con Costa Rica y Uruguay de Latinoamérica. Vienen elecciones en Argentina, muy importantes, porque ahí va a estar en la confrontación Macri con Cristina Fernández de Kirchner. Brasil está en una situación tremendamente compleja. Inclusive yo diría que Latinoamérica nos está dando un ejemplo de cómo castigar actos de corrupción que nosotros no hemos asumido. Entonces estamos en un mundo verdaderamente complejo. Yo no me atrevería a decir qué puede suceder en 2018. Yo sí creo que el PAN con alianza o sin alianza va a ser una opción. Creo que también puede ser una elección de 3, pero en el camino puede reducirse a 2. O sea, una elección entre 3 es muy difícil. Casi siempre cuando la gente percibe que hay un partido en tercer lugar, se olvida de él porque quiere que su voto decida. Y entonces se da la lucha entre 2 partidos. Yo veo y conozco muy bien a Andrés Manuel, que va a empezar un deterioro de su candidatura. Ya lo estamos viendo, el deterioro de su candidatura. Lo que sucedió en el 6 y lo que sucedió en el 12. Entonces es muy difícil, pero yo sí creo que el PAN va a desempeñar un papel muy importante el 2018. No puedo augurar así que vayamos a triunfar. Eso sería pues una frase política. Yo así lo deseo, así lo anhelo, así lo espero, pero tampoco puedo decir que así va a ser.
Yo cuando el 13 de mayo, porque renuncié el 12 de mayo, el 13 de mayo llegué a donde estaba el PAN, hoy es la Fundación Preciado Hernández. No me pidieron credencial, no me pidieron que yo firmara, ni siquiera me preguntaron a quién iba yo a ver. Entré, subí la escalera y estaba la puerta abierta de Carlos Castillo Peraza. Carlos Castillo Peraza se paró del escritorio y me dio un abrazo. Así fue mi ingreso al PAN. Pero fíjense, y ahora, a mí cómo me molesta cuando me dice una secretaria que quiere hablar uno con un... Déjeme ver si está. No puede haber humanismo sin humanidad. No puede haber humanismo. El trato. Ahí eso que dice Luis Felipe, la ciudadanización. Somos un partido que surgió desde la ciudadanía. Entonces, me regreso a los 3 versos. Ya les dije 2. El último es de un tabasqueño, una poesía tremendamente profunda que se llama Muerte sin fin, de José Gorostiza. Y dice José Gorostiza un verso que me fascina: mi torpe andar a tientas por el lodo. Esa es la política. Nos metemos a la política, solamente mi paisanito, que fuimos candidatos juntos en el 94, en algún tiempo cultivamos la amistad, me refiero a Andrés Manuel, dice que hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Dice que es el verso de Díaz Mirón, a gloria. Pero en realidad uno se va a meter a tomar decisiones que a veces no tienes toda la información, no sabes todas las consecuencias, confías en la condición humana, el que llega, pero pocos conservamos la humildad con poder. Entonces la política en el PAN, yo diría que del 39 al 82 fue la política del deber. Del 82 en adelante ya hubo la política de la ambición. Repito, no están reñidos si somos capaces de analizar, de discutir, de ponderar y tomar decisiones. Decisiones arriesgadas, decisiones que nos podemos equivocar, porque a veces inclusive se elige a una gente, a veces estando en nuestras filas, y nos decepciona estando en el cargo. Y ahí también viene la institucionalidad, sabernos deslindar y decir, no manito, yo te llevé al cargo, pero ahí tú ya caminas por tu cuenta, porque definitivamente al final de cuentas perjudica al partido. Mira, el Estado de México para mí es un laboratorio muy importante de lo que ha sido el PAN. En el Estado de México llegamos a gobernar el 53% de su población a nivel municipal. Todo lo que fue el Corredor Azul. ¿Qué nos sucedió? ¿Qué pasó? De ahí nos desplomamos al 3%, ahorita andamos en el 16%. Sí, me parece que estas son las cifras, en donde está por Naucalpan, por Atizapán, por los otros municipios, ¿verdad? Huixquilucan, y los otros municipios que gobernamos. ¿Qué nos ha sucedido? Yo creo que el PAN tiene que hacer una reflexión a lo interno, necesaria, para cotejar principios, doctrina, estrategias. No tenemos tiempo. El tiempo es un recurso no renovable y en política el tiempo es fundamental. Entonces me parece que los panistas deben acercarse, arribar al PAN y que hagamos esta reflexión todos juntos para decidir qué es lo mejor para México y para el PAN.